Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es miércoles 5 de noviembre y esto es El Baturrillo Político. Aquí se cocina la actualidad de Aragón a fuego lento. Hoy les voy a hablar del sueño de Azcón, que es el sueño de Aragón, los centros de datos. Pero antes, información municipal. Alfonso Mendoza, un habitual ya del Baturrillo Político, consejero de Régimen Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Muy buenos días, encantado de volver a estar con todos ustedes. Es un placer recibirlo. Antes de ir con cosas más actuales, quiero remontarme a la semana pasada, al Pleno, porque usted le preguntó al PSOE por la situación del señor Gómez Gámez, el concejal socialista y portavoz adjunto, que aparece nombrado en los informes de la UCO del caso Koldo. Según el informe, hay unas grabaciones que mencionan al señor Gómez Gámez, pero solo eso, ¿no? Solo lo mencionan y casi que culpan al concejal socialista de aparentemente nada. Pero ¿qué pasó? Que el PSOE anunció su cese. Lo cesaron. Después le abrieron un expediente informativo y además declararon su suspensión de militancia. Ahora resulta que en el pasado pleno le vuelven a poner como portavoz adjunto. Si era inocente, señor Mendoza, ¿por qué lo apartaron? Pues eso es lo que intentamos que el otro día la portavoz socialista, que era a quien iba dirigida la batería de preguntas de mi intervención, no tanto al señor Gómez Gámez, que yo creo que en esto poco o nada tiene que ver, sino a su partido y por lo tanto a su portavoz. Su portavoz tuvo que ser corregida en su momento por la secretaria, la ministra de Fines de Semana, la señora Alegría, porque fue quien suspendió a Alfonso Gómez Gámez de militancia. Y al final, lo que ha dicho usted, el Partido Socialista cesa a su portavoz o hacen que él dimita. Realmente fue así. 2. Investiga el Partido Socialista la situación del señor Gómez Gámez y lo suspende de militancia. Y 3. Resulta que ahora lo rehabilitan de portavoz adjunto. Y todo esto con 0 explicaciones. Yo le decía a la señora Ranera, 0 explicaciones en el Pleno Municipal y, lo que es más grave, 0 explicaciones a los zaragozanos. Creemos que tanto el Pleno, la institución que todos representamos, como los propios zaragozanos, nos merecemos que nos digan qué han investigado, qué ha ocurrido, qué consecuencias han tenido esas investigaciones y después por qué se le ha vuelto a nombrar al señor Gómez Gámez. Como mínimo, explicaciones. Es que parece que no confían ni entre ellos mismos, ¿no? Porque además de todo esto que acabamos de decir, ¿no? Que anunciaron su cese, lo cesaron, le abren el expediente, es que mientras tanto como que le apartaron. Normalmente el señor Gómez Gámez, portavoz adjunto, se sienta al lado de la portavoz, la señora Ranera, pero durante muchos meses hemos visto cómo lo exiliaron a un lado de la bancada para que las cámaras no lo fotografiasen o captasen al lado de la señora Ranera. Es que realmente esa es la situación interna que vive el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. El Grupo Socialista, mire, yo el otro día lo dije también públicamente en el Pleno, llevo muchos años en el mundo de la política y es la primera vez que la portavoz socialista del Grupo Municipal, que la portavoz de un Grupo Municipal, auspicia una campaña interna contra un concejal de su grupo que a la vez es el presidente del barrio en el que se hacen esas elecciones. Esto ha ocurrido en el Raval con el señor Horacio Rollo, donde la propia portavoz socialista, señora Ranera, ha auspiciado y ha apoyado una candidatura contraria al señor Rollo. Yo le preguntaba en voz alta en el Pleno, ¿también van a separar al señor Rollo por ya no pensar como la señora Ranera? Siempre teniendo en cuenta que quien se ha separado de sus pensamientos originales es la señora Ranera, lambanista hasta que le interesó y ahora la mayor sanchista de todo el Partido Socialista. Eso le iba a decir, se va completando la misión alegre, o sea, de Pilar Alegría, ¿no? De retirar a todo el lambanismo, la orden de Javier Lamban, esa orden de caballería. Bien. Sí, pero es muy triste, si me perdonas, es muy triste que un partido con 150 años de existencia, casi 150 años de existencia, los que representan ese partido tengan que vender sus ideas, vender su historia por intentar mantenerse en un sillón. Creo que eso es lo último que un político debe de hacer. Hablemos de actualidad, vamos a dejar al señor Gómez Gámez en la bancada tranquilito. Hoy se ha presentado la nueva edición del programa Volveremos, cuéntenos.
Pues sí, vengo ahora mismo de estar con la alcaldesa en la presentación en un comercio de nuestra ciudad de la campaña Volveremos. Es una campaña que se pone en marcha con 3.100.000 euros que aporta el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. Saben que es una campaña que ha tenido tanto éxito que no solo en otras ciudades de España y de Europa nos están llamando para ver cómo lo hacemos porque quieren copiarlo, sino que en las últimas campañas se ha unido el Gobierno de Aragón aportando también dinero de sus presupuestos y trasladando esta campaña a municipios de la provincia. Es una campaña que en estos momentos estamos dados de alta 100.000 zaragozanos. Lo que significa que hay más de 100.000 hogares, porque en un hogar puede que una única persona esté dada de alta, pero lo utilice toda la familia, y hay muchísimos comercios que están en esta campaña. Hay un dato que creo que habla de lo importante que es esto. Por cada euro que pone la administración, se multiplica por 12 el rédito que tiene en los autónomos y en los comercios locales. Y además lo hacemos en momentos de acuerdo con ellos para fomentar en los momentos de valle esas ventas. Nos decía esta mañana los dueños de la tienda donde hemos estado, el Modasana, en la Plaza España, nos decía, es que esta semana de noviembre es la mejor, porque si no todo el mundo espera al Black Friday o a las rebajas. Se han adelantado. Correcto. Dice, esto nos ayuda a tener actividad en el comercio. Y de eso se trata. Se trata de ayudar a los comerciantes, a los autónomos y, por supuesto, se trata de ayudar a los zaragozanos porque la campaña consiste en que con cada compra el 20% se acumula en tu monedero para volver a poder gastar en cualquiera de los comercios adheridos. En esta línea de ayudar al pequeño comercio también ha ido enfocada el primer concurso de escaparates del casco histórico que, si no me equivoco, cerró el plazo de inscripciones ayer. Correcto. Esto es tenemos un objetivo que se llama Distrito Activo, que empezamos en el año 2020, justo después de la pandemia, para en esa misma línea que decíamos de Volveremos, activar, reactivar y ayudar al comercio local, al comercio minorista y en este caso en específico desde el plan integral del casco histórico al comercio del casco histórico de nuestra ciudad. Hemos puesto en marcha muchas campañas de formación a los propios comerciantes para que puedan actualizarse y adecuarse a lo que es la realidad del comercio de hoy. Hemos puesto campañas de escaparatismo y sobre todo también premios. En Navidad hacemos lo que llamamos el sorteazo. Fomentamos que en las campañas de Navidad se compren los comercios del casco histórico para después sortear una serie de premios económicos que se tienen que gastar también en los comercios adheridos. Es decir, cerramos el círculo. Y como bien decía, ahora la campaña que tenemos es escaparatismo y lo que intentamos es que los comerciantes vean su escaparate como un lienzo en blanco y en ese lienzo en blanco puedan disponer sus productos, sean los que fueren, como una obra de arte. Al final el eslogan es: queremos que los comercios del casco histórico sean como unas galerías de arte y todo el mundo vaya a comprar el comercio y a admirar el trabajo que hacen los comerciantes. Le cambio de tercio radicalmente. Esta semana ha comenzado la campaña de vacunación para los empleados municipales, ¿no? Campaña de vacunación contra la gripe y el COVID. Sí, tuve la oportunidad de vacunarme el pasado lunes, el día que empezó la campaña. Ponemos a disposición de los trabajadores municipales, como todos los años, la vacuna de gripe y de COVID. Recuerdo que está recomendado para las personas mayores de 60 años, para las mujeres embarazadas, sobre todo para los que tienen cardiología, o sea, patologías cardíacas, o los que tenemos patologías respiratorias. Es fundamental la prevención. Yo siempre he oído a todos los médicos que la mejor medicina es la prevención y está especialmente diseñada para proteger a los que luego nos tienen que ayudar a nosotros, a los zaragozanos, como son Acción Social, policías, bomberos. Es una campaña que va a durar hasta el 31 de diciembre, que disponemos en este momento de 800 vacunas, pero que, como siempre, todas las que sean necesarias se las pediremos al Gobierno de Aragón y las adquiriremos para poderlas poner a disposición de nuestros trabajadores. Me queda un minutillo con usted, señor Mendoza, y le tengo que preguntar, sé que soy muy poco original, ¿qué tal marchan las negociaciones de los presupuestos de la ciudad para 2026? Bueno, pues a diferencia de otras administraciones, tenemos todos los puentes abiertos. Creo que en este caso, en el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto el Partido Popular como Vox somos responsables. Creemos que la ciudad funciona muy bien con unos presupuestos, así ha ocurrido en los últimos años y creemos que tenemos que trabajar todo lo posible sin descanso para que este año no sea diferente y también tengamos sus presupuestos. Por lo tanto, responsabilidades del Partido Popular y, por supuesto, en este caso, también responsabilidades de Vox, que son los socios que últimamente nos quieren ayudar, que prestan su apoyo a los presupuestos zaragozanos, pero desde luego también mano abierta para que cualquier otro partido pueda presentar nuestra idea. A Zaragoza en Común y al PSOE no les veo mucho por la labor. Bueno, pero será porque no quieren, porque tienen una idea de ciudad donde todo lo que se haga mal
les va bien. Nosotros al revés, queremos que nuestra ciudad mejore. Hablaba usted al principio, solo 5 segundos, de los centros de datos del presidente Azcón. Es que el otro día yo escuchaba al presidente Azcón hablar de que son 50.000 millones de euros los que se han conseguido en inversión en 2 años. Es que el Producto Interior Bruto de Aragón es una quinta parte de esa cantidad. Eso no solo da oportunidades a la comunidad autónoma, que por supuesto, sino que sobre todo a la ciudad de Zaragoza la pone en el mapa y da y genera muchas oportunidades en trabajo, en vivienda, en un montón de servicios que vamos a poner a disposición de ellos. Por lo tanto, esa es la política que queremos para la comunidad autónoma desde el Partido Popular y, por supuesto, es la política que queremos también para nuestra ciudad. Señor Mendoza, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, consejero de Régimen Interior y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias. Encantado. Muy buenos días. La vicepresidenta comparecía la semana pasada en el Pleno de las Cortes de Aragón a petición propia para contraponer el modelo recaudatorio del Gobierno de España, ¿no? Con el acompañamiento, diálogo y medidas de impulso que presta el Gobierno de Aragón a los autónomos. Y les hemos invitado a venir. Hoy tengo aquí al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Aragón, el presidente de ATA, señor Jorge Serrano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Me imagino que la posición de ATA en cuanto a este anuncio de las subidas de las cotizaciones que nos viene cortesía de don Pedro Sánchez y su gobierno, me imagino que la posición de ATA se, vamos a decir, alinea con la misma posición que el gobierno de Aragón. Sí, bueno, nosotros ya dejamos claro desde el primer momento que esto nos parecía un auténtico sablazo y un atraco a mano armada, que no era el espíritu de lo que nosotros habíamos firmado en su momento y del acuerdo que en su momento teníamos firmado con el Gobierno y que desde luego no se pueden hacer las cosas así. Es estar muy lejos de la realidad pensar que un colectivo como el de los autónomos, con la cantidad de problemas que tenemos actualmente, pues puede asumir una subida de cuotas que claramente tiene un afán simplemente recaudatorio. Es decir, estaban valorando una recaudación con esa subida de cuotas de unos 6.000 millones de euros en esos 3 años. Parece que se olviden de que el tejido económico de toda España y obviamente de Aragón, de toda la comunidad, son los autónomos. ¿De cuántos autónomos estamos hablando? Pues ahora mismo, actualmente, a fecha de septiembre, que es cuando tenemos cerrado nuestro último barómetro, estamos hablando de 98.290 autónomos, lo que quiere decir que hemos perdido en lo que llevamos de año 533 autónomos, es decir, una auténtica sangría. Y esto es constante, ¿no? Porque ya llevamos años anunciando que cada vez hay menos autónomos. Es constante. Desgraciadamente no somos capaces de revertir esta situación. Hay que tener en cuenta que estos 533 autónomos que nosotros manifestamos que son bajas es la diferencia entre los autónomos que han entrado nuevos y los que han cerrado, desgraciadamente, con lo cual el número de cierres todavía es mayor. Se compensan con los que llegan a emprender, pero es un número inasumible. Y a nivel de comunidad autónoma, ¿qué podemos hacer? Porque al final el Gobierno de España y los ministerios tienen sus competencias y nosotros las nuestras. ¿Qué han hablado con la señora Mar Vaquero, con la vicepresidenta? Bueno, pues a nivel de comunidad autónoma, lo cierto es que aquí tenemos un gobierno con una especial sensibilidad hacia los autónomos, lo cual agradecemos cada vez que se nos da la ocasión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues un gobierno que nada más llegar lo primero que hace es crear una dirección general de pymes y autónomos a medida de los autónomos, ya deja muy claro las líneas de por dónde va a ir ese gobierno, ¿no? Además, poner al frente de esa dirección general a una autónoma en excedencia o a una exautónoma, la Sanción Directa de Pymes y Autónomos, con lo cual también nos facilita muchísimo a la hora de trabajar el que sea una persona que conozca bien el colectivo, que haya pasado por él y que conozca los problemas y las ventajas que tiene ser autónomo, ¿no? A nosotros eso nos pone en una disposición muy rápida a la hora de trabajar. Podemos rápidamente eliminar aquellas cosas que no son viables y podemos centrarnos mucho en aquellas que sí lo son. Entonces, agradecer esa empatía. ¿Cuáles son esas medidas viables? ¿Cuáles son las demandas de ATA Aragón? Sobre todo, reducir la carga burocrática. Hay que ver con cierta empatía el colectivo de los autónomos, es decir, crear ayudas a medida, pues como pueda ser el tema del convenio de relevo generacional con el Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio de segunda oportunidad con el Gobierno de Aragón, para aquellos que ya están en una situación precaria o de cierre, y buscar ayudas realmente que sirvan
para la gente que ahora mismo está en activo y que tiene esos problemas. Ayudas que no sean siempre a base de pagar más, claro, evidentemente. Al final, pues bueno, lo que nos abríamos esta conversación con la subida de las cuotas, ¿no? Bueno, pues esto está muy lejos de lo que necesitan los autónomos realmente. Porque a fecha de hoy martes, actualmente, ¿cómo está ese tema de la subida de cotizaciones? Pues la subida de cotizaciones está en un principio, se ha conseguido revertir. La ministra Sáenz, por su parte, pues ha presentado una tabla en la cual nosotros presentamos en su momento, que es una tabla mucho más racionalizada para la situación actual. En los 3 primeros tramos de la tabla, que se compone de 15, no se sube nada. Son los tramos que menos ingresan, con lo cual flaco favor hacemos a la gente que menos ingresa para subirles la cuota. Hay que entender que estamos hablando del primer tramo por debajo de los 670 euros de ingreso mensual. Estamos más de 800.000 autónomos, o están más de 800.000 autónomos a nivel nacional, lo que quiere decir que aquella broma también de que los autónomos ganan mucho y demás, pues bueno, pues habrá autónomos que ganen mucho y en un principio tengo que decir que a mí no me parece mal, todo lo contrario. Si un autónomo gana, invierte, contrata, paga impuestos, paga cotizaciones, sabemos diferenciarlos muy bien, también, ahí dejo el mensaje. Desgraciadamente los que pagamos diferenciamos bien lo que pagamos, no hace falta que nos lo expliquen según de qué formas, y crea riqueza, crea trabajo y crea empleo. Entonces, partamos de la base que no es malo ganar dinero, haciéndolo legalmente y pagando los impuestos correspondientes. Y para el resto de los tramos de la tabla, la subida irá entre un 1% hasta un 2,5% en el tramo más alto, que ya está mucho más alineada con el IPC para las próximas fechas. Se preocupan por ustedes en el Gobierno de Aragón, también en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué tal? Hágame un balance de esa oficina de impulso al autónomo. Bueno, pues es un balance también muy positivo, ha empezado con mucha fuerza. También una declaración de intenciones por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, crear una oficina que no existía, impulso al autónomo, es decir, ya lleva implícito en el propio nombre la oficina. Y al final, pues bueno, tenemos un convenio ahora abierto con el Ayuntamiento de Zaragoza muy potente, que está dando muy buenos frutos. Hemos acabado ya con la primera dotación económica de 300.000 euros para este año en 5 meses. Y al final se trata un poco de poner en contacto aquel autónomo que termina su vida laboral y que no tiene un relevo generacional natural en su familia por el motivo que sea o en su entorno, con aquel emprendedor que no sabe o sí sabe dónde emprender, pero que quiere hacerlo de una forma mucho más segura, profesional y además con una aportación, una ayuda económica del Ayuntamiento. O sea que por nuestra parte, un auténtico éxito la medida. Por nuestra parte, la de Radio Aragón, invitarle, señor Serrano, a que vuelva muy pronto a nuestros micrófonos porque queremos aquí a los autónomos de Aragón. Jorge Serrano, presidente de Ataragón, gracias, buenos días. Muchas gracias. ¿Sabes que puedes generar tu propia energía junto a tus vecinos? La Oficina de Transformación Comunitaria, OTC, es un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza para asesorar, acompañar y facilitar la creación de comunidades energéticas en tu comunidad o barrio. Un modelo energético innovador, justo y sostenible, donde la ciudadanía se convierte en protagonista activa del cambio. Infórmate ya en laenergiacompartida.com. Zaragoza Mejora, iniciativa dentro del Plan de Recuperación y Transformación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. ¡Atención, Zaragoza! Este Halloween ven con toda la familia hasta el 16 de noviembre al Parque de Atracciones. Vive un Halloween familiar lleno de diversión, espectáculos, pasajes del terror y un ambiente terrorífico. Sorpresas para todas las edades. Un Halloween inolvidable. Parque de Atracciones de Zaragoza, donde la magia y el terror se encuentran. ¡Te esperamos! Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Muy fácil. Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Con dedicación, esfuerzo, historia, tradición y sobre todo, mucha ilusión. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Tenemos datos del paro.
Aragón ha vivido el mejor octubre de los últimos 17 años en términos de generación de empleo. El mes pasado se cerró superando los 632.000 trabajadores en activo y es la cifra más alta a estas alturas del año de la serie histórica. ¿Qué ocurre? Que el paro registrado en Aragón también aumentó en 955 personas respecto al mes anterior, un 2% más. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, del Museo de la Economía de Zaragoza. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Como siempre, distintos datos, distintas lecturas. Sí, bueno, según quien lo mire dirá que esto es un desastre y según quien lo mire dirá que esto es una maravilla. Pero bueno, la realidad es que tenemos que ser ecuánimes, tenemos que ser objetivos y el dato en concreto en sí del mes de octubre no es bueno porque ha subido el paro, prácticamente, como dices, en esas 1.000 personas, que es un 2% más. Pero claro, en términos anuales, dices, bueno, ¿qué ha pasado de octubre a octubre? De octubre del año pasado a octubre de este año. Pues en realidad ahí es donde viene el dato positivo, que es que el paro está por debajo, estamos mucho mejor que hace un año y bueno, eso es quizás como consultores y como analistas de la realidad lo que tenemos que ver. Esto no es una foto de un mes, no tenemos que pensar que porque un mes sea malo, pues la cosa ya sea un desastre, sino que tenemos que evaluar el año. Esto pasó, yo siempre pongo el mismo ejemplo, nos pasó en la pandemia, cuando en marzo, abril, los mercados financieros, que es un poco lo que me toca a mí día a día, pues pegaron un bajón prácticamente del 30, del 40%, fue un desastre, ¿no? Todas las bolsas mundiales, en fin, aquello cuando nos confinaron en casa para marzo, pues marzo y abril fueron 2 meses horribles a nivel de inversiones. Sin embargo, acabamos ese año 2020, en diciembre, con un 3% en positivo, o sea, de diciembre del 2019 a diciembre del 2020, pues el mercado al final terminó subiendo un 3%. Claro, en marzo y abril nos queríamos morir todos, porque aquello era un desastre, pero resulta que cuando llegó fin de año nos dimos cuenta que ese año 2020, que en teoría con una pandemia y con un confinamiento de meses tendría que haber sido un desastre, pues resulta que fue un 3% positivo. Así que aquí con el paro podemos poner esa similitud, esa comparativa, porque bueno, octubre está siendo o ha sido un mes malo, ha sido siempre un mes malo, no es la primera vez. Pensar que volvemos de vacaciones, volvemos del verano y todos esos puestos de trabajo que se crean para verano, pues se han dado de baja, ¿no? Y ahora tenemos que empalmar en noviembre y diciembre pues con esa nueva contratación en temas de Navidades. Así que bueno, estamos a la expectativa de cerrar el año lo mejor posible, que así va a ser. En esa conclusión que dices que hay que valorar de un año al siguiente, son 3.270 parados menos que hace exactamente un año, ¿no? Pues por corroborar esa información. Sí, así es. Así es. Y fíjate, Juan, que eso supone menos de un 6%. O sea, que estamos hablando una bajada de un 6% en ese paro. Sí que estamos hablando que estamos un 6% mejor, ¿no? Con respecto a octubre del 2024. Así que, bueno, ese es el contraste entre lo que puede ser pues una subida del desempleo, una subida del paro mensual, pero en términos de año, pues resulta que es una bajada. Estamos mejor que hace un año. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, gracias, buenos días. Gracias a ti, Juan. Un abrazo para todos. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Hasta aquí el baturrillo político de hoy. Les diría que disfruten de esta tarde. Si es así, si la quieren disfrutar más, les vale que les guste la lluvia. Volvemos mañana, como siempre. Les recuerdo que pueden seguir todos nuestros podcasts, todos nuestros programas grabados en www.aragonesradio.com. También en nuestro canal de YouTube, El Baturrillo Político. Sin más, hasta aquí, miércoles. Les espero mañana, jueves. Adiós. Y me gustan las gentes que son de verdad.